universitaria, ¿no? Y por supuesto, nuestro principal objetivo y finalidad vendría a ser lo que es difundir conocimientos actuales en ingeniería industrial, valga la redundancia, a nuestras carreras y por supuesto de los nuevos eventos como son talleres, ponencias, concursos y otros más, fomentando así el aprendizaje mutuo y la actualización profesional. Siguiente, por favor. Bien, ahora lo que ven aquí son los ejes principales que estamos manejando en el CIDE, que vendrían a ser 5. Como verán, el primer punto es la gestión de datos de transformación digital. El segundo, las herramientas Lean y las metodologías ágiles, que es algo importante, chicos, actualmente que está hablando en torno a los entornos laborales. El tercer punto, el sistema financiero y oportunidades logísticas. El cuarto, innovación tecnológica, como la automatización y, por supuesto, la inteligencia artificial, que es noticia del día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Y finalmente, lo que es las tendencias y los modelos de negocios que están transformando el mercado actual, ¿no? Y, por supuesto, la globalización como tal. Siguiente, por favor. Y bien, acá como verán también es un cronograma fijo que vendría a ser todas las ponencias de nuestros queridos invitados y ponentes que van a agregar diferentes temáticas que les puede gustar a cada uno de ustedes a lo largo de los días de lunes a viernes. Y por supuesto también los eventos como son los concursos de investigación, emprendimiento y datatón. Siguiente. A lo largo del camino de esas ponencias, no sé si les han dicho, pero igual se les voy a recalcar, a medida que ustedes van asistiendo a las ponencias también se van a ganar con la obtención de certificados y otros premios, como vendrían a ser aquí, el certificado donde ustedes van a avalar sus famosos puntos no cognitivos. Para aquellos que no conocen, esos puntos no cognitivos vendrían a ser algo muy importante al momento de terminar la carrera, chicos. Sí, una vez que terminen los 5 años, van a tener que pedir su certificado donde van a poder obtener esos puntos. ¿Y cuántos necesitan? Una cierta cantidad para poder terminar y egresar, ¿no? Y finalmente los premios que vendrían a ser gracias a su asistencia, válgame, van a ser obtenedores de becas y semibecas y entre otras cosas más que van a ser algo muy beneficioso para ustedes. Por ejemplo, cursos especializados, y otros más. Siguiente. Acá también podemos ver lo que son nuestras alianzas estratégicas, que vendrían a ser todos los de aquí presentes, como son Datux, Big Data Academy, Acti, Futura, GEM, Smart Data y entre otros más, por supuesto. Siguiente. Y bien, a lo largo de este primer día vamos a hablar sobre 4 ponentes muy importantes que nos van a avalar muchos temas interesantes y por supuesto actualizados que vendrían a ser, como por ejemplo nuestro primer ponente que es Jordi García, que lo vamos a presentar próximamente, que va a hablar acerca del Business Analytics para la toma de decisiones. Nuestro segundo ponente es Segundo Morales, nuestra tercera Yera Flores y por supuesto nuestra última invitada Gladys Béjar. Bien, y bueno, por supuesto, ¿no? Me olvidé presentarme a ustedes, ¿no? Como verán, mi nombre es Marco Antonio Flores León, soy estudiante de Ingeniería Industrial, así como todos ustedes, y bueno, somos de la misma facultad. Pertenezco al 8º ciclo, o como ustedes más coloquialmente lo dicen, a la bases, ¿no? En mi caso yo soy base 22, y bueno, ustedes quizá algunos más, ¿no? Soy miembro del área de logística de la actual edición del CIDEI. Mis 2 temas más importantes que vendría a ser lo que es la gestión del talento humano, y las tecnologías de la innovación, como vendría a ser las impresiones 3D y, por supuesto, los escáneres también, en 3D. Siguiente, por favor. Y tienen también ahí mi link de LinkedIn para que me sigan. Ahora sí, pasamos a las indicaciones. Van a agregar 4 puntos muy importantes que, por ejemplo, vamos a ver que, por favor, está bien que texten, si es algo importante que tienen que escribir para en sus celulares, normal, se respeta, pero eso sí, háganlo en silencio, ¿ya? No, que no se escuche ningún tono, nada de notificación ni nada por el estilo. Siguiente, va a haber también, al finalizar cada ponencia, van a haber espacio para preguntas para aquellos interesados que tengan dudas o alguna curiosidad que quieran compartir con el ponente, ¿no? El tercer punto, eso es muy importante, no se permiten acá bebidas, no se preocupen. Va a haber coffee break al finalizar, por cierto, de cada ponencia. Se van a poder invitar a cada uno de ustedes. Y por supuesto, el último punto, si también van a estar hablando con su compañero de atrás o del costado, háganlo también en voz baja, ¿ya? Eso creo que son los más importantes. Y ahora sí, comenzamos con la ponencia número 1 de este primer día, que vendría a ser el Business Analytics para la toma de decisiones. Y aquí, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro querido ponente del día de hoy, que vendría a ser Jordi García. Jordi García es un líder corporativo de Data Analytics y profesor cursando MBA en PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Es ingeniero industrial certificado en Python for Data Science y Machine Learning with Python. Es también ejecutivo con más de 6 años de experiencia en el sector industrial, transporte, logística, retail y servicios, liderando áreas de tecnología de la información en Perú y en Sudamérica. Sin más preámbulos, le damos bienvenida a nuestro querido ponente. Un fuerte aplauso para nuestro ponente Jordi García. Muchas gracias.
Esperamos unos minutitos mientras están en servicio técnico, vamos a esperar. Más o menos les comentamos, ¿no? No se pierdan, como les dije, hay becas y semibecas por parte de nuestras queridas alianzas estratégicas y como tal espero que se diviertan, ¿no? Y más que todo aprendan, ¿no? Que les va a servir mucho para, tanto para el trabajo y quizá para su vida profesional, entre otras cosas. Bien, ya está la presentación lista, les cedemos el paso. Sí, sí. Tengo que dar mi opinión para las preguntas. La incertidumbre con la información, la incertidumbre con la información, la complejidad con el tiempo de la planificación que se da y la ambigüedad con la claridad de los proyectos, de cómo están definidos. ¿Ok? Pero luego, ustedes recuerdan, 2020 pasó un suceso que cambió todo, que fue la época del COVID, la pandemia. Entonces, desde ese entonces, salió un nuevo término, que es, lo que pueden ahí ver, es el BANI, en el cual ya no hablábamos de un contexto buca, sino un contexto BANI. ¿Qué cambia del contexto buca? De que ahora ya no estamos en una situación, en un contexto volátil, complejo, sino que estamos en un contexto caótico. Y este caótico viene por las siglas que ven de BANI, de frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Ok? ¿Por qué decimos frágil? La época de la pandemia nos hizo ver qué tan sensible somos a algún cambio en la demanda. Ustedes vieron en la época de pandemia cuánta distribución fue quebrada, cuántas empresas tuvieron que quebrar porque estaban con la producción make to order, ¿no? Producían para vender. Entonces la pandemia hizo que ese sistema fracasara y nos dimos cuenta qué tan frágil somos ante un shock de demanda o de oferta. ¿Ok? Estamos en un contexto ansioso porque nos rodea mucha información. Actualmente nos encontramos en una cuarta revolución industrial que el insumo, la energía de esta cuarta revolución industrial es la data. La información está por todos lados. Entonces, ese mar de información nos ocasiona ansiedad. No lineal, no hay una relación lineal entre los sucesos que están dando. Tú te puedes realizar una planificación estratégica, pero viene de repente otra pandemia y te va a cambiar el escenario completamente, ¿no? Y por último, es incomprensible. No hay un patrón, una tendencia que uno pueda tratar de simular para poder recrear esos escenarios impredecibles. Entonces, con esta lámina lo que quiero que entendamos es que ya no estamos en un contexto buca, en la cual hablamos de volatilidad, incomprensibilidad, sino que estamos en un contexto caótico, un contexto BANI.
¿Ok? Este contexto fue establecido por Yamais Casio, ¿ok? Un especialista de la gerencia de futuro, ¿ok? Que estableció este término en el 2018, pero tomó fuerza el 2020 cuando sucedió el tema de la pandemia. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto de que estamos en un nuevo escenario en el mundo, un nuevo escenario en la empresarial, vamos a ver esto que es la agenda del día de hoy, que es Business Analytics, el ROI, cómo podemos ver el retorno de los proyectos Analytics, una hoja de ruta, cómo podemos adoptar Business Analytics, cuál es el futuro y el Business Analytics en el Perú. Ok, a ver, para entender qué es Business Analytics, es importante que entendamos estos tres pilares. ¿Ok? Business Analytics se centra bajo estos tres pilares, ¿sí? En toda organización. Personas, procesos y plataforma. Todo proyecto de Business Analytics se sedimenta sobre estos tres pilares. Hay organizaciones que le dan mucho punche a los procesos, tratan de automatizar, de digitalizar los procesos y descuidan el pilar de personas. Pueden existir organizaciones que tienes todo automatizado, pero tienes en el área comercial personas que no saben utilizar siquiera Excel. Entonces, el pilar personas está reducido. O tienes procesos automatizados, pero trabajas con una infraestructura on-premise, cuando ahora todo lo que te empuja es tener infraestructura cloud, ¿no? Entonces, Business Analytics tenemos que cuidar estos tres frentes, personas, procesos y plataforma, para tener unos buenos cimientos y trabajar los tres en paralelo. ¿Ok? No descuidar alguno de estos frentes porque puede acarrear algunos problemas colaterales que enfrenta el Business Analytics. ¿Sí? Ahora, ya entendiendo los tres pilares que tiene el Business Analytics, vamos a entender cuál es el espectro de Business Analytics. El espectro de Business Analytics lo pongo como una ecuación, que son datos, análisis y acción. ¿Ok? Son tres variables, podríamos decirlo, que va a ocasionar que genere un valor a la organización. ¿Sí? Los datos, cómo recolectamos la información, cómo la almacenamos, en dónde la almacenamos. Ya les había comentado que tener una infraestructura, una plataforma sostenible es muy importante. El análisis que hacemos a esta información, ¿no? Ustedes, la mayoría entiendo son de industrial, comprenden muy bien el supply chain, la cadena de valor. Entonces ese análisis que ustedes hacen desde que ingresa la materia prima a la empresa hasta cómo sale con valor agregado, es lo que ustedes tienen que analizar con la información. Luego, por último, la acción. Ya tengo el análisis, ya sé qué cosa atacar, qué proyecto realizar, pero ¿cómo lo pongo en acción? ¿Cómo lo hago para que el usuario lo pueda utilizar? ¿Cómo lo hago para que las personas este proyecto lo puedan concretizar en su operación? Eso es lo que busca al final Data Analytics o Business Analytics para los negocios. Que desarrolles una solución, pero que sea palpable, que se pueda dar en la operación para la empresa, para que puedas automatizar procesos, puedas reducir horas hombre, puedas incrementar las ventas, prepararte para un shock de demanda, de oferta. Es lo que busca Data Analytics, Business Analytics, con la toma de decisiones en base a datos. Ahora, los tipos de Business Analytics, en base a los pilares, en base al espectro que tenga cada organización, se puede ubicar en cada uno de estos puntos, ¿no? Primero hablamos del estadio prescriptivo, ¿ok? Aquí la organización se preocupa mucho en decir qué pasó, ¿no? Son los reportes, por ejemplo, a fines de mes, a cierre de mes, que elaboran las empresas y dicen cómo me fue este mes cerrado. He vendido bien, he vendido más del mes pasado, he vendido más del año pasado. Solamente te preocupa el qué pasó. No hay una accionable, no hay una mentalidad de cambiar algo, sino solo quiero ver la foto de qué pasó. Cuando avanzamos en los tres pilares, persona, procesos y plataforma, pasamos a una etapa de diagnóstico, en el cual las empresas ahora se preocupan por qué ocurrió. En el análisis descriptivo me di cuenta
de que mi venta bajó en octubre de 2025 respecto a octubre de 2024. Si estás en una etapa de diagnóstico, te preocupa, ¿por qué pasó? Hubo una baja en la cartera, hubo baja en la producción, tuve parada de planta. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que incentivó esta bajada de las ventas? ¿Ok? Cuando estamos en el estadio de diagnóstico. Avanzamos, incrementamos, tenemos más presupuesto para los 3 pilares, personas, procesos, plataforma, y ahora estamos en la predictiva. En la predictiva, lo que hacemos o lo que nos preguntamos es, ¿qué pasará? Ok, armo situaciones en base a las variables que veo que afectan mi venta, como puede ser la producción, cantidad de personal que tengo en planta, procesos que están entregas posterior a la producción, y veo, ¿qué pasaría si este mes se me va de licencia 3 personas? ¿Qué pasaría si este mes cae la cartera de 100 a 80 de clientes? Entonces, con la etapa predictiva es que uno empieza a armar escenarios, ¿ok? Pero analiza un escenario a la vez. Y ya vas preparándote para la situación, como les había comentado, que ahora nos encontramos en Bani, de caos, tratar de mitigar ese caos que está perenne en todo el mundo que nos rodea actualmente. Y el último estadio, ¿ok?, que es el prescriptivo, nos preguntamos cómo podemos hacerlo realidad. Una vez que yo tengo mi predicción, mis variables identificadas de cuáles aumentan mi venta, ¿ok?, de repente me doy cuenta de que aumentar una fuerza de venta más aumenta mi venta, ¿ok? O aumentar un operario más en planta, acelero la producción de unidades y puedo con esto solventar al equipo comercial para que se genere más venta, ¿ok? Entonces, con la prescripción es que yo hago escenarios. ¿Qué pasaría si aumento un operario más en planta? ¿Puedo llegar a aumentar mi market share de la empresa? ¿Qué pasaría si aumenta un ejecutivo más? ¿Aumentaría mi market share? ¿O qué pasaría si es que compro una máquina? Esa inversión de la máquina industrial, ¿en cuántos años voy a tener el retorno o en cuántos años se va a pagar esa inversión de la máquina industrial? Esos escenarios lo podemos solventar en una etapa prescriptiva, evaluando todas esas variables consideradas, ¿sí? Entonces, en el incremento del estadio que se encuentra en las empresas, hablamos aumentando la complejidad y aumentando el valor que se le otorga a la empresa, ¿no? Obviamente, a medida que va aumentando la complejidad de los proyectos de Business Analytics, va aumentando el valor que le otorgamos a la empresa, ¿no? Valor es un concepto muy amplio. Para algunas empresas puede ser aumento de ventas, para otra empresa puede ser reducción de costos, para otra empresa puede ser reducción de recursos que tienen asociados proveedores, etc. ¿Ok? Es muy volátil, va a depender de la industria en la cual te desarrolles. Ok, entonces ya hemos visto qué es lo que comprende el Business Analytics, ya hemos visto cuáles son los pilares, cuáles son los tipos de Business Analytics. Ahora les voy a comentar sobre el ROI. ¿Alguien sabe qué es ROI? Nadie. Ok, 2-0 vamos. A ver, el ROI es el retorno sobre la inversión. ¿Ok? Todo proyecto de Business Analytics involucra una inversión. ¿Sí? Todo proyecto de Business Analytics necesitas o un equipo, una inversión en los 3 pilares, ¿se acuerdan? Proceso, personas, plataforma. Un proyecto de Business Analytics necesitas inversión en esos 3 frentes, ¿ok? Personas, necesitas contratar a un equipo de data, ¿ok? A un ingeniero de datos, un data science, un machine learning operation, etc. Inversión en personas. En procesos, de repente para el proyecto de Business Analytics necesitas automatizar, digitalizar algunos procesos. Ahí hay otra inversión. Y plataforma. Obviamente, si vas a recolectar más información, vas a necesitar una base de datos más robusta, una plataforma que sustente, que soporte toda esa información. Entonces, con la inversión, ¿ok?, lo que espera toda empresa es que tenga un retorno. Ese retorno lo vamos a medir con el ROI. ¿Ok? Ese ROI, vamos a ver acá en un ejemplo, cómo es que se plantean en la vida real, en la empresa, ese retorno. Entonces el ROI
es el beneficio neto que tenemos por el proyecto de Business Analytics sobre el costo de la iniciativa. ¿Sí? Ese es el ROI, ese es cómo se mide. Este ROI no es una fórmula solo para Business Analytics, es para cualquier proyecto que ustedes tengan en el ámbito empresarial. Solo que acá lo estoy poniendo en el contexto de Business Analytics. ¿Sí? Toda inversión que realiza la empresa, lo mínimo que espera es recuperar esa inversión, siquiera. Y de ahí hacia adelante ya es un incremento y ya está sustentando esa inversión. ¿Sí? Entonces, con el ROI, bajo el contexto de Business Analytics, hablamos de un beneficio que puede ser en todas estas variables, según cómo se define el proyecto, como le decía, ¿no? Puede ser un aumento en los ingresos, en las ventas, un ahorro de los costos, mejora de eficiencia, optimización de recursos, u otros frentes que pueda tener dolores la empresa. ¿Sí? Y lo que está atacando el proyecto de Business Analytics. ¿Y cuáles son los costos? El software, la plataforma, ¿recuerdan el tercer pilar? Plataforma, ¿sí? Infraestructura, talento, el pilar persona, ¿qué es lo que necesitamos? Un científico de datos, un analista, ¿no? O en el proceso, alguna consultoría que necesitamos. Ese es el costo. Entonces aquí ustedes pueden ver un ejemplo de un proyecto. Bueno, algunas cifras están cambiadas por tema de confidencialidad, pero es un proyecto que me tocó realizar, ¿sí? Entonces, en la industria manufacturera, ¿sí? Me tocó evaluar un proyecto en el cual había mucho tema de inversión en mantenimiento correctivo, ¿sí? La empresa gastaba mucho en hacer mantenimiento a las máquinas, pero de manera correctiva. No había una manera correcta de planificar, porque lo que esperaríamos es que lo que sea grande en la empresa sea el mantenimiento preventivo, no el correctivo, ¿ok? Porque el correctivo es cuando ya se te malogró la máquina y ya no avanza. Es como que si tienes un carro, quieres prender el carro para ir a la universidad y ya no arranca. Entonces, ¿qué te toca? Llamar a la grúa, ahí va un costo, llevar al taller, te va a decir qué es lo que tienes que cambiar, otro costo, y es un costo elevado, a que tú hagas constantemente cada 5.000 kilómetros su mantenimiento preventivo. Es lo que pasa en las empresas. Usualmente no hay una planificación y esa no planificación lo que acarrea es un elevado mantenimiento correctivo. Entonces en la empresa lo que pasaba era que tenía un elevado mantenimiento correctivo y lo que buscaba este proyecto de Business Analytics es reducir ese mantenimiento correctivo y en la evaluación que hicimos es lo que ven aquí, ¿sí? La evaluación que hicimos de manera anual es que al reducir ese mantenimiento siquiera en un 20%, no todo, ojo, no estamos reduciendo todo el mantenimiento correctivo, sino siquiera un 20%, representaba para la compañía 1.200.000 soles. ¿Sí? Y la parada de planta, ojo que si se produce un mantenimiento correctivo, obviamente la máquina está detenida, no estás produciendo. ¿Y eso qué ocasiona? Producción no realizada, productos no elaborados. Y obviamente reduces el stock y eso desencadena que el comercial tenga menos unidades para vender. ¿Ok? Esa valorización de no tener ese stock se estimó en 400.000. ¿Ok? Que representaba el 15%. Solamente el 15% de no productividad y solamente el 20% de mantenimiento correctivo de reducirlo se estimó en 1.600.000. ¿Sí? Eso fue lo que estimamos en la reducción. ¿Sí? ¿Y cuál era la inversión? La inversión era de 1 millón. Si se dan cuenta, el solo reducir el mantenimiento correctivo en 20% ya pagaba esa inversión del proyecto. Porque la reducción era de 1.200.000 y el costo de la implementación del proyecto era de 1 millón. Entonces, solamente reduciendo ese 20% ya pagaba el proyecto de Business Analytics. Y ese proyecto que abarcaba sensores IoT, que son de Internet de las Cosas, una plataforma streaming de datos para que la información esté en vivo. Streaming significa datos en vivo, en real time, para que una persona pueda verla en un monitor, en una plataforma en vivo. ¿Sí? Y un equipo de Machine Learning que pueda realizar la predicción para que no lleguemos al mantenimiento correctivo, sino que hagamos mantenimientos preventivos. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver ya con esas cifras cuál sería el ROI. Y el ROI esperado para este proyecto fue del 60%. Este fue el plan. Lo real fue que llegamos a un 52% de ROI. Fue un retorno muy elevado y fue un golazo porque iba alineado
a la estrategia de negocio. Otro punto que también deben considerar es que todo proyecto de Business Analytics tiene que estar alineado a la estrategia del negocio. Ustedes seguro recuerdan en las aulas, les van a enseñar en administración empresarial que toda empresa anualmente realiza planificación bajo estrategias, lineamientos. Un alineamiento transversal para toda la corporación y de ahí desencadena lineamientos para cada área, ¿no? Entonces, el lineamiento para ese año que lanzamos este proyecto para la empresa era que reduzcamos costos, ¿ok? El área de logística estaba preocupada por sus costos logísticos, ¿no? Cuántos distribuidores, cuántos proveedores tenía y cómo podía reducir esos costos. Cuántos compradores tenía, si tenían los necesarios, etc. Comercial igual, cuántos ejecutivos tenía, si sustentaba sus costos o no. Nosotros vimos una oportunidad de mantenimiento por esta cifra, ¿no? Como le dije, el solo reducir 20% de ese mantenimiento correctivo ya estaba pagando el solo proyecto, ¿no? Y como le dije, este ROI se aterrizó en la realidad con 52%, que fue un proyecto exitoso, ¿no? Obviamente hubo mucho tema de aprendizaje, duró cerca de 9 meses, 9, 10 meses, pero se logró el cometido. Y esta cifra, el ROI, es lo que le importa al financiero, al GAF, en las empresas, ¿no? Tú le dices, tú vas con tu propuesta, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una inversión, un proyecto de Business Analytics, pero me va a costar 1 millón. Si tú se la planteas así, cualquier financiero, cualquier GAF, te va a cerrar la puerta, ¿no? Pero en cambio, si tú le planteas de que ese proyecto de 1 millón te va a dar un retorno de 60%, o si quieres verlo en dinero, de 600.000 al año, y que está impactando a tu estrategia del año, que es reducción de costos, obviamente te va a dar la oportunidad de conversemos. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Ok? Entonces, este ROI Analytics deben tenerlo en cuenta siempre que van a establecer un proyecto, porque es como ustedes van a estar alineando expectativas tanto de su equipo, de data, como los objetivos de la empresa, ¿sí? Es como lo hacen viable esto. Ahora, la hoja de ruta para un proyecto de Business Analytics, ¿sí? En la empresa, de repente algunos que estén haciendo prácticas y quieran entender cuál es la hoja de ruta a seguir, acá se las comento, en base a mi experiencia. Primero debemos partir de una evaluación de madurez analítica, ¿sí? Y la madurez analítica se evalúa sobre la capacidad de análisis de datos, que lo vimos en la segunda lámina, la capacidad de almacenamiento y cuánto automatizado, cómo están los procesos que tiene la empresa. En base a esa madurez, ustedes continúan y van al siguiente punto, que es definir los objetivos del negocio, ¿ok? Como les decía, un proyecto de Business Analytics ya está con un 10% ganado, mientras más alineado está la estrategia del negocio. Si el negocio está empujando en ese año a que reduzcamos los costos, tu proyecto de Business Analytics no va a ser aumentar la cartera, por ejemplo, ¿no? Porque aumentar la cartera aumenta los ingresos, pero si tus costos fijos, costos variables o costos de producción en general siguen siendo los mismos, tu margen de contribución o margen bruto va a seguir igual, no va a ser tan beneficioso, ¿ok? Entonces lo que les digo acá es que los proyectos que ustedes vayan a construir o vayan a definir, siempre hay que alinearlos a la estrategia del negocio, porque es cuando más impacto va a tener en la empresa y más puertas se te van a abrir al momento de establecer o definir tus casos de uso del proyecto. Luego, la construcción de infraestructura de datos, ¿sí? Como vimos en los pilares, es importante tener un repositorio de datos que soporte todo lo que planeamos construir. Actualmente tenemos muchas soluciones, muchas arquitecturas cloud que nos ayuda a tener este soporte para poder tener la información y trabajar sobre ella, ¿ok? Luego de esto, lo que tenemos que hacer es el despliegue de las soluciones, ¿no? Ya con el equipo construimos proyectos de Machine Learning, proyectos de Data Science, de Data Analytics, o los que fuese, pero ya con un equipo soportado y teniendo los cimientos de que está alineado con la empresa y que la empresa está en la madurez adecuada para este proyecto. Me olvidaba. Y bueno, por último, la mejora continua, ¿no? Evaluar que esos proyectos, a medida que están avanzando, no se puede hacer un upgrade,
una evaluación de poder continuar o mejorar el proyecto que se ha realizado, ¿no? ¿Qué nos espera en el futuro de Business Analytics? Acá ustedes pueden ver una estadística de Gartner. Gartner es una institución que hace muchas evaluaciones de mercado. Y acá ustedes pueden ver lo que es sobre el impacto que tiene el GenAI en las organizaciones, ¿sí? GenAI, ustedes seguro ya muchos lo han escuchado, son los lenguajes naturales, es como la inteligencia artificial con lenguaje natural, como nosotros le escribimos y es como si estuviéramos hablando con una persona. Entiende nuestro lenguaje natural, nuestro español o el idioma que estemos manejando, ¿no? Entonces, con GenAI, en base a esos agentes, a esos inteligencia artificial del lenguaje natural, es que nosotros podemos implementar en la empresa, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver en azul oscuro, ¿ok? Empresas que implementando GenAI, ¿sí? han aumentado su productividad, que son entre 30 y 31. Y empresas que han reducido su productividad al haber implementado GenAI, que fueron una muestra de 48 organizaciones, ¿ok? Entonces, las organizaciones que reducieron sus costos al implementar GenAI, se dan cuenta que las que aumentaron la productividad fueron 81% de las empresas que tienen un incremento en su productividad. Y de las que reducieron su productividad fueron 64%. ¿Sí? Y de las empresas que aumentaron su eficiencia, o sea, siguieron produciendo lo mismo con el mismo personal o reduciendo el número de personal, de las que aumentaron la productividad fue un 81% igual, y las que redujeron la productividad sigue siendo igual 54%, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta lámina el impacto que ha tenido GenAI en las organizaciones que han implementado este lenguaje, esta inteligencia artificial para las organizaciones, ¿ok? Entonces, muchos se confunde que el GenAI está generando democratización de los datos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la democratización de los datos? La democratización de los datos es que todos los usuarios puedan acceder a la información y puedan utilizarla y generar casos de uso o algunos reportes, ¿sí? Usualmente, años atrás lo que se hacía es solamente el área de data se encargaba de los reportes, de las automatizaciones, de los indicadores de la empresa. Ahora, con el GenAI, que las empresas las estén adoptando, está ocasionando de que cada usuario, no necesariamente con skill técnicos, ya puedan hacer reportes, ya puedan hacer proyectos de machine learning, porque la mayoría de las plataformas de los software son low code, o sea, o poco código, ¿no? Entonces, GenAI está haciendo ello. Pero no es que GenAI realmente esté democratizando los datos. Lo que realmente estamos haciendo es brindar acceso a los datos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes a ChatGPT han metido su examen o su práctica de la universidad? Nadie, ya, sí, claro, ya. Ese ChatGPT, ¿cuántos exámenes de la facultad tendría en su base de datos? ¿Se imaginan? Y ahora piensen que esas hojas que ustedes le envían de sus exámenes fuera información confidencial de la empresa, que fuera la receta con la cual Kentucky prepara su pollo crispy, su pollo, o cómo Starbucks produce sus frappes, todos sus mocha, todos esos que tiene. O la empresa cualquiera que tiene confidencial su receta productiva, que uno esté ingresando a la ChatGPT y no sabes dónde está parando. ¿Ok? Entonces, lo que realmente estamos haciendo con los agentes, con estos ChatGPT, Gemini y todos los agentes que están saliendo, lo que estamos haciendo es brindar acceso a los datos, pero no estamos democratizando los datos. Entonces, lo que realmente asegura una democratización de los datos es implementar GenAI a las organizaciones con presupuesto, capacitación y herramienta con software. Ahí recién estamos hablando de una democratización. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos presupuesto? Porque un proyecto de GenAI necesita una capa de seguridad. Como les dije, actualmente cualquier persona puede ingresar lo que sea a ChatGPT, pero tú no sabes, tú ingresas la información, pero no sabes a dónde va a parar esa información, ¿sí? O por cuánto tiempo. Según
los términos y condiciones de ChatGPT demora entre 3 a 5 meses y después se elimina, bueno, según ellos. Pero no tenemos esa seguridad. Entonces, ahora imagínense que ustedes ingresen no la información que de repente, entre comillas, es pública, que es un examen, que lo manejan varios de ustedes de la base, sino una receta o una información confidencial de la empresa. Estamos ingresando la información de la empresa y no sabemos a dónde está parando. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos es una capa de seguridad y para eso se necesita presupuesto. Salvaguardar de que cuando yo haga una consulta en base a la información confidencial de la empresa, esto no salga al internet, sino que se quede en la misma organización. ¿Ok? Capacitación, porque como le dije, ahora todo el mundo está utilizando ChatGPT y ni siquiera sabe si está utilizando un buen prompt o estás utilizando data que no sea sensible, porque no sabes a dónde está yendo a parar. Entonces necesitas mucha capacitación, porque lo que está pasando actualmente es lo que pasó cuando salió el Internet. Bueno, ustedes están muy pequeños para eso, pero cuando salió el Internet, lo que pasó es que todo el mundo empezó a utilizar Internet. Todo el mundo. Oye, ha salido el Internet, aprende a usarlo, ¿no? Ahí el boom no era aprende a usar prompts, era aprende a navegar, a usar Google. ¿Ok? Entonces, todos se preocupaban en usar, y nadie dio un lineamiento de qué cosa está bien y qué cosa está mal con el Internet. Lo mismo está pasando con los agentes o la IA en general. Todo el mundo está utilizando IA, pero no hay alguien que dé un lineamiento sobre cuáles son los estándares correctos para bien y para mal. En Perú, este año, ha salido una política, ¿ok?, de adopción de IA, ¿sí?, que es un ente regulatorio que va a aplicar a partir del próximo año. Recién se están preocupando, pero miren cuánto tiempo ha pasado desde que fue lanzado ChatGPT para que recién entremos en regulación sobre ello, ¿sí? Entonces es importante la capacitación. Y bueno, las herramientas y software, ¿no? Si es una persona que no es técnica, de repente es mi gerente general, al gerente general no lo voy a poner a programar en Python, ¿no? No sabes. Él lo que sabe es ver números financieros, analizar balances, P&Ls. Entonces lo que necesito son software que no necesiten un skill técnico, sino que sean personas que puedan hacer clics y obtener resultados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos estos tres, presupuesto, capacitación y herramientas, recién estamos hablando de una democratización de los datos, que sí es algo que debería apuntar actualmente todas las compañías y no tener centralizado todo en el equipo de data. ¿Por qué? Porque el tener centralizado todo en el equipo de data lo que hace es que pierdas confianza, pierdas que los usuarios de las áreas no quieran utilizar porque piensan que es un cuello de botella, de que van a demorar en atenderlos y ya pierden interés en esos proyectos. Aquí les presento una forma en la cual estamos evaluando en la empresa que trabajo. Sí, esto es inspirado en Gartner. ¿Cómo evaluamos la adopción de unos casos de uso de Gen AI? Evaluamos como variables valor de negocio que se va a aportar y cuál es la factibilidad. Dicho en otra palabra, dificultad de implementar. Esos dos variables analizamos si es que vamos a implementar inteligencia artificial, agentes en la empresa. Entonces, decimos, ¿no? Si, por ejemplo, acá, en el cuadrante de ganancias probables, decimos que tienen gran impacto. ¿Sí? Gran impacto para la empresa y es fácil de implementar. Son proyectos que tienes un quick win o es más fácil tener ganancia o adopción de tus usuarios. Cuando tú definas un proyecto y lo ubiques en este cuadrante, son los que ya sí o sí deberías implementar en tu organización. Luego tenemos los de ganancias marginales, que tienen un poco impacto en la empresa, ¿sí?, y son fáciles de implementar. Entonces ahí son proyectos que por su fácil escalamiento, fácil implementación, podrías adoptar en la organización para que cada vez más personas puedan utilizarla. Y luego tenemos lo que están en riesgos calculados, que tienen un gran impacto, pero es difícil de implementar. Aquí sí tener cuidado, porque el hecho de que pueda tener un gran impacto, o sea, que te reduzca costos de producción, que te aumente las ventas, pero el que sea difícil de implementar o difícil de escalar, puede ser un problema a futuro cuando de repente tú lo has implementado para el área comercial, pero el área de logística te diga, yo también quiero lo mismo. Entonces ahí va a ser un problema porque no es escalable ese proyecto que has realizado. ¿Ok? Y por último tenemos las excepciones selectivas,
que tienen poco impacto y son muy difíciles de implementar. Estos proyectos, usualmente, este cuadrante existe porque siempre hay proyectos que el gerente te dice, esto hay que hacer. No tiene un sustento financiero, no tiene un sustento de costo, de estrategia, pero el gerente quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente gerencia o participa en el directorio de otra organización y lo ha visto que se ha implementado y lo quiere hacer en la empresa. Entonces, esos proyectos que ya vienen del gerente, que no le puede decir que no, obviamente, están ubicados acá, ¿no? Que son de poco impacto, o sea, no te va a reducir horas hombre, no te va a reducir costos, pero es algo que el gerente quiere hacerlo y que son difíciles de implementar. ¿Sí? Siempre va a existir y siempre lo sabrá. Ahora, en el Perú, ya para ir terminando, la madurez digital de las empresas, según este estudio de RTM, el 73% de las empresas peruanas están en proceso de transformación digital, pero ojo a este número, menos del 23% están satisfechas con sus avances. Existe un gap, una brecha, entre lo que se proyectaron realizar y lo que obtuvieron. ¿Ok? ¿Y esto qué nos da luces? De que las organizaciones en el Perú están mucho aportando, no en los tres pilares por igual. ¿Recuerdan los tres pilares? Persona, proceso, plataforma. Muchos nos preocupamos en la plataforma, en tener la nube con mucho espacio, mucho RAM. Nos preocupamos en digitalizar todos los procesos, pero no nos preocupamos en que las personas, que es el tercer eje, estén capacitadas para que estén adoptando. De nada sirve que tú hagas un proyecto de Business Analytics con los más capos de Latinoamérica, pero al final tienes usuarios que ni siquiera saben usar Excel. Entonces, obviamente, la adopción o los objetivos no se van a alinear a lo que va a suceder en la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso, importante los tres pilares que los vean en todos los proyectos. ¿Qué impulsores tenemos en el Perú? Uno, de que SUNAT actualmente está exigiendo ya la facturación electrónica obligatoria. Esto está impulsando a que todas las empresas cada vez se estén digitalizando más. Ya está con una política cero papel, ¿ok? Que está impulsando esta facturación electrónica. El crecimiento del e-commerce del mercado peruano crecerá en 35% en el 2026 y 12 millones para compradores, y va a aumentar en 12 millones compradores online. La inversión tecnológica proyectada va a ser de 5.000 millones para el 2026 y la adopción de IA, el 65% en pymes, ¿ok? Planea implementar IA en los próximos años. Estos son los impulsores, lo que está fomentando la madurez tecnológica. ¿Y cuáles son los stoppers? Las barreras, los stoppers, son la brecha del conocimiento. Este es un dolor que aqueja mucho a las empresas peruanas, por eso le hacía mucho hincapié en los tres pilares, ¿no? El pilar persona, ¿sí? A veces no está capacitado o no está al mismo tono que los otros pilares. Y acá se ve, ¿no? El 73% de las pymes no sabe por dónde empezar la transformación digital, ¿sí? Falta de talento especializado, no hay suficiente data science, data analytics para abastecer el mercado peruano, ¿ok? A ver, ¿alguno de ustedes sabe programar? A ver, ¿pueden levantar la mano? Nadie. Ahí está, pues, ¿eh? Falta de talento de data science. Calidad de datos, información dispersa, cultura de organización que se resiste mucho al cambio. Cuando yo ingresé a la empresa que trabajo, yo implementé el equipo de data. No existía el equipo de data ahí. Entonces, yo tenía usuarios, personas, que en planta, no les miento, registraban su producción en papelito. Entonces, decirle de que del papel vas a utilizar un celular en el cual vas a ingresar tu producción, uno que genera desconfianza, porque él decía, ¿y qué pasa si me equivoco en digitar? ¿O qué pasa si se va el internet y no tengo? Tienes que romper ese mindset, ese chip que tienen de que lo digital es una barrera para ellos en lugar de que es una oportunidad de poder hacer mejor las cosas. Eso es uno. Dos, han venido haciendo por años ese proceso de esa forma y les cuesta aprender algo nuevo si le van a pagar lo mismo. Es crudo, pero es real. Esas personas por 10 años han estado haciendo lo mismo y les ha funcionado, bueno, entre comillas les ha funcionado, y que alguien venga y le diga, no, vas a utilizar esta herramienta porque va a ser mucho mejor, voy a tener la información en vivo y no vas a tener que tu papelito, yo voy a tener que ingresarlo en Excel y luego cargarlo a mi base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la información va a estar en vivo. Entonces, que ese chip
de las personas cambie, es un stopper que para los que estamos en data nos vamos a chocar mucho y seguro para los que ya están haciendo prácticas se van a dar cuenta que siempre va a suceder. Esas barreras que son la resistencia al cambio, se va a presentar. Por eso es que en el roadmap, en el hoja de ruta que les había presentado, les dije primero evaluar la madurez digital que tiene la empresa. No te vas a lanzar con un proyecto de predictivo cuando la empresa no está ni siquiera en el descriptivo. ¿Sí? Primero evaluar cuál es el estadio que tiene la empresa y luego ir viendo cuáles son los proyectos que tienes que realizar. Bueno, entonces conclusiones ya para cerrar. La madurez analítica requiere un equilibrio entre los tres pilares: persona, proceso y plataforma. Es importante, señores, el ROI Analytics, para que puedan evaluar o sustentar su viabilidad económica de los proyectos. Como le dije, si yo voy al gerente financiero y le digo, tengo un proyecto que nos va a costar $1.000.000, lo que me va a preguntar inmediatamente es, ok, ¿y cuánto voy a ganar yo? Si tú ni siquiera tienes calculado eso, obviamente que te va a cerrar la puerta y no te va a dar quórum. Pero en cambio, si tú vienes con un ROI, vienes evaluando qué es los costos y cuánto es la ganancia a partir de ese costo de inversión, vas a poder abrir siquiera un punto de conversación. ¿Ya? La inteligencia artificial generativa va a consolidar la democratización de datos. Ojo, pero con los tres agregados que les había mencionado, ¿no? Presupuesto, capacitación y software o herramientas que sustenten o que den base que esa democratización se dé realmente y no le estemos dando simplemente acceso a los datos a los usuarios. ¿Ya? Bueno, en el 2025 el Business Analytics ya no es hacer solo reportes, sino es actuar. Cuando una empresa recién está en su estadio descriptivo, lo que se encarga es realizar reportes. Ahí sale mucho lo que es Power BI, reportería, Tableau, Looker, etc. Entonces lo que hace esa empresa, lo que busca con esos reportes es ver qué pasó. ¿Ok? Pero actualmente las empresas ya no les basta el qué pasó. Quieren saber el por qué pasó y el qué pasará si mueve esta variable. ¿Ok? Y eso lo logramos con capacidad analítica. Empezar con MVP pequeños para que luego podamos hacer un análisis prescriptivo. Y bueno, en Perú, como les había comentado, presenta una brecha entre los objetivos que plantea y lo que realmente se llega a realizar por uno de los pilares que está flaqueando en actualidad. ¿Sí? Ya, aquí les he preparado un... ¿Me prestas una silla? Gracias. Ya, entonces les había comentado de que el futuro de Business Analytics eran los agentes, ¿sí? Que es la inteligencia artificial de lenguaje natural. Lenguaje natural se habla actualmente de lo que es GPT GTP4, ¿sí? Que es el que está soportando, por ejemplo. Dentro de las que existen de los agentes en el mercado es Copilot de Microsoft, existe también Gemini, que es de Google, y otros que han salido que es también del mercado asiático y etcétera. ¿Sí? Lo que voy a utilizar ahorita para la demo, ¿sí? Una demo muy sencilla para que entiendan la capacidad que tienen los agentes y el por qué las empresas los vienen utilizando. Aquí lo que tengo es un Excel en OneDrive, ¿sí? Un Excel en la nube de Microsoft, que tiene 3 productos, ¿sí? 3 productos: Dulcísima, Chocomax y Chocopunch, ¿sí? Para cada producto tengo el precio de venta unitario, tengo la materia prima que se utiliza, o sea, para ese producto, Dulcísima, lo vendo a 27 soles, 27 dólares, me cuesta 16 dólares la producción y 6 dólares de mano de obra. O sea, el costo de variable, el costo que tiene esa producción de Dulcísima es 22. Chocomax se vende a 35 y su costo de producción, su costo variable es 11 más 15, sería 26. Y así para los otros. ¿Sí? Se ha vendido en unidades lo que ven acá. ¿Sí? 2.300, 900 y 6.500. ¿Vale? Y tenemos los costos fijos de 35.000 para toda la unidad, o sea, para los 3. ¿Sí? Bien.
Yo como tomador de decisión, ¿qué creen ustedes que podría o que debería o me preguntaría al tener estos tres productos en una misma unidad? ¿Qué creen que me podría preguntar? Imaginen que este es su negocio. ¿Qué es lo que la primera pregunta que les vendría a la cabeza? ¿Cuál producto es rentable, cierto? Exacto. ¿Cuál producto es rentable y cuál no lo es? Es lo primero que vendría a ser. Ya. Antes de los agentes, que lo que venían a hacer a solucionar nuestra vida era hacer un cálculo manual, ¿no? Entonces lo que hacíamos es definir el costo variable, analizábamos o sumábamos los dos costos, el de acá, ¿sí? Y arrastrábamos acá, ¿no? Ahí está. Entonces con esto sacaba mi margen de contribución, que es una forma de evaluar la rentabilidad. Hay muchas otras formas más, ahorita los voy a mostrar. ¿Ok? Y lo que hacía era restar el precio de venta con con el costo variable. CV es costo variable. Eso les van a enseñar seguro de aquí a unos años o ya le han enseñado y no se acuerda. Ya, entonces tenemos el margen de contribución. Entonces con esto ustedes pueden ver que el producto más rentable es Chocomax, ¿no es cierto? Porque nos está dejando por cada unidad 9 dólares de margen de contribución. El margen de contribución por concepto es lo que busca cubrir el costo fijo. Pero recuerden que el costo fijo es un fijo para toda la unidad, ¿ya? Pero miren, todo lo que he hecho para poder obtener el margen de contribución, ¿ya? Pero ahora, con los agentes, yo simplemente aquí, esto lo voy a duplicar para que no vean que se está alterando. ¿Ya? Entonces acá yo simplemente, para que tengan habilitado este Copilot, va a depender de qué tipo de licencia tiene, ¿ya? Esto es una licencia E1, ¿sí? de Microsoft, por eso es que tenemos acceso a este Copilot web, ¿ya? Entonces yo aquí le pregunto, ¿no? Calcula el margen de contribución de cada producto. Estoy pensando. Y ahí nos está dando, mira. Y aquí nos dio. Ah, lo he exportado, miren. Ah, no lo generó. Ah, pero voy a eliminar esto. Está generando. Ya te lo voy a preguntar de nuevo. Como había creado la hoja, lo estaba tomando de ahí. Ya, acá está, miren. Entonces aquí ya lo sacó. Miren, él ya lo agrupó, miren. Tengo el precio, tengo la materia prima, tengo la mano de obra y acá te da el costo variable. ¿Se acuerdan que yo lo sumé? 22, 26, 14, 50. 22 es 16 más 6, 26 es 11 más 15 y 14 es 10 más 4.50. Entonces él ya lo calculó, ¿no? Y ya me calculó a partir del costo variable, como ya tengo el precio, el costo variable, ya me calculó el margen de contribución. ¿Sí? Entonces, los agentes, como les decía, si bien es cierto es el futuro, lo que busca es resolver o agilizar algunos procesos operativos que tengan las personas. Pero el problema de esto, ¿ok? Si yo no estuviera en un copilot, por ejemplo en ChatGPT, si las personas, por ejemplo en la empresa que ustedes trabajan no tiene copilot licenciado, el problema sería que esta información tú no lo meterías a copilot, que tiene un frente de seguridad. Lo que harías es llevarlo a ChatGPT, a Gemini, algo que está fuera de la organización, le ingresarías esta información sensible, que es cuánto te cuesta producir un producto,
cuánto es el precio de venta y no sabrías a dónde lo estás almacenando o dónde lo estás insertando. Entonces, a esto me refería de que, si bien es cierto, lo que busca los agentes es democratizar la información, porque acá yo solamente haciendo una consulta ya me dio el resultado y yo ya no tendría que hacer cálculos adicionales en el Excel, porque aquí ya me lo está dando el margen de contribución directamente. Y ya con esto yo puedo analizar. ¿Sí? Ahora, no quiero el margen de contribución, que otra variable financiera es el margen, le voy a decir calcula, el margen neto, que es otra forma de ver el costeo. Entonces lo que va a hacer ahora es calcular el margen neto, ya no el margen de contribución, sino el margen neto para cada producto. ¿Sí? Para no extenderme, no lo voy a hacer manual, directamente le estoy pidiendo a Copilot. Listo, entonces está analizando. Ya, entonces ahí ha calculado el margen neto, ¿no? Voy a pedirle el margen neto unitario. Acá me he sacado el margen neto total. Ok, entonces acá lo que me va a calcular es el margen neto unitario, que es el margen de cada producto dividido entre las unidades que tiene vendidas, ¿no? Listo. Entonces el margen neto para cada unidad, ¿sí? Lo que ha hecho es sacar para cada producto. Entonces, dense cuenta que ahora con un prompt ya nosotros podemos obtener resultados y ya la toma de decisiones se acelera. 39 frente a los otros dos. Alguno de ustedes diría, ok, si Dulcísima es menos margen neto, lo que haría es centrarme en Chocomax y Cocopún. Deberíamos analizar el volumen de ventas, la rentabilidad total, el posicionamiento de marca, costos fijos, potencial de mejora y demanda de la confidencialidad.